Bueno, hola, soy Rocío Quillaguamán. Eh, Nací en Lima en 1994 y llegué a Barcelona, España, en 2005 con mi madre y mi hermana. Yo tenía 11 años en 2005, era una niña y bueno, desde entonces he vivido en Barcelona, casi 20 años ya llevo viviendo en Barcelona y bueno, he vuelto varias veces a Lima y tal, pero bueno, como he sido migrante desde niña, tengo una experiencia que no solo es la mía, sino la de muchas otras niñas que vinieron con sus familias, ¿no? Porque yo no elegí migrar, ¿no? Fue mi familia la que eligió migrar y así llegamos aquí. Y, y bueno, desde que llegué me encontré bueno, en Barcelona, pues una situación que en cierto modo me recordaba mucho a una situación en la que estábamos en Lima, ¿no? Aunque habíamos viajado en busca de una vida mejor, nos encontramos aquí con el mismo racismo con el que teníamos que vivir en Lima. El octubre del año pasado salió publicado mi libro, Marrón, que es un libro que he escrito explicando esta experiencia, este paso de vivir en Lima a vivir en Barcelona y lo que supuso, ¿no? Y entonces los temas que trato en este libro pues son racismo, familia también, y bueno, todo lo que supone convivir con esto cada día y con esta doble vida que siempre digo que tengo, por ser por haber llegado a Barcelona desde niña, ¿no? Porque llegué con 11 años y bueno, pasé la que yo creo que es una de las etapas más importantes, ¿no? Cuando estás forjando tu identidad y tu personalidad, la adolescencia la pasé aquí y yo siento que tenía una doble vida siendo adolescente, porque cuando estaba pues con mis amigas catalanas en el colegio, eh, sentía que tenía que hablar como se habla aquí, ¿no? Con vosotros y con la manera de hablar de aquí. Y en mi casa, que era básicamente como la embajada de Perú en Barcelona, porque mis hermanas y mi madre o sea, hablaban súper peruano, como peruanas que son. Y sin embargo, yo allí pues tenía que hablar con la jerga peruana, de ustedes y todo eso, y era como que sentía que tenía que hablar de esa manera allí y de la otra manera allá y que no se podía mezclar, ¿no? Esto es el lenguaje, pero en general había como una doble vida también en general, ¿no? Y claro, yo me sentía que no era ni de Barcelona, ni tampoco, o sea, no me sentía 100% de Barcelona, pero tampoco me sentía 100% peruana. Tenía como una especie de síndrome de impostora en ambos sitios y siempre vivía un poco como así, ¿no? Entre estas dos culturas, entre estos dos mundos, pero nunca sintiendo que pertenecía del todo a ninguna de las dos, a ninguno de los dos mundos. Esto me trajo como ciertos problemas de identidad toda mi vida, pero nunca me había parado a pensar en todo eso hasta que empiezo a escribir este libro, Marrón, en 2019. Fue un proceso duro, para mí bastante largo, porque pensé que me quitaría de encima escribir este libro mucho antes, pero tardé 3 años, y fue un proceso bastante duro. De hecho, o sea, una razón por la que tardé tanto en escribirlo fue porque me costó mucho acceder a ciertos recuerdos del pasado que ya había intentado olvidar. Y fue difícil, ¿no? Como de golpe, como tener recuerdos de Lima, que no es una ciudad a la que yo antes no le tenía cariño, porque realmente todos los recuerdos que tenía de Lima, de mi infancia, no eran agradables, no eran bonitos. No he tenido una infancia de estas infancias como bonitas, recordables. Entonces, como que siempre que teníamos que volver a Lima, pues para mí era como un palo porque no quería, ¿no? Pero bueno, curiosamente ahora con el libro he vuelto a Lima y bueno, de hecho no he vuelto, he generado una nueva nostalgia, ¿no? Lo cual es bastante curioso, pero forma parte del proceso de sanación, yo creo, de enfrentarme como a este proceso, ¿no? De encontrar mi propia identidad y por eso ahora cuando pienso en Perú, cuando pienso en Lima, me siento diferente de cómo me sentía antes. Este libro, cuando lo escribía, la verdad es que yo lo escribí para todas esas niñas que llegan aquí a los 11, 12, 13, 14 años, con sus familias, y se encuentran con un mundo completamente distinto del que vienen,
intentan encajar, ven que no encajan, lo pasan mal y tienen pues la misma historia que tengo yo. Y yo lo escribí por esto, porque realmente yo pues no me había planteado escribir un libro nunca en mi vida. Yo realmente soy ilustradora, soy animadora y eso es lo que hago para vivir y es lo que me gusta hacer, pero realmente escribir un libro, este es el primer libro que escribo y quizás sea el último que escribo. Pero el objetivo era escribir para las personas que comparten esta misma historia que tengo yo. Bueno, pero realmente cuando escribí este libro pensé que nadie lo leería. Y ha sido muy bonito ver cómo una vez publicado este libro ha servido a varias personas para empezar este proceso de sanar esos recuerdos, esa vida que tenemos, ¿no? Empezar a enfrentarse a esa parte de nuestra vida que nos ha llevado, bueno, esa parte, ese todo, ¿no? De nuestra vida que nos ha llevado a tener pues esta sensación de que no somos de ningún sitio, pero a la vez somos de los dos sitios, que no encajamos en ningún sitio, que no pertenecemos a ningún sitio, y esta búsqueda, ¿no? Por pertenecer, por encajar. Voy a ahora leer una parte del libro. Bueno, el libro intenta ser como una especie de viaje al pasado, al presente. Entonces explica mi vida en Barcelona, mi vida en Lima, lo que recuerdo, porque yo me fui de allí a los 11 años, aunque me acuerdo de bastantes cosas. Intenta también, pues hay varios temas, explico cómo fue mi primer día llegando aquí a Barcelona, que realmente esto es un momento y un momento que ninguna persona que ha migrado, ninguna persona migrada olvida, ¿no? Que el primer día que llegó aquí, ¿no? Estas sensaciones que se tienen cuando llegas aquí. También hablo del racismo que hay en Barcelona, pero también del racismo que vivíamos en Lima, ¿no? Y también relacionado con esto hablo sobre el racismo interiorizado, ese racismo que te lleva en busca del blanqueamiento, ¿no? Aunque sea inconsciente o involuntario, y que nace de ese rechazo general que hay hacia la gente de mi color de piel, hacia la gente marrón, en la misma Lima. Y cómo eso se traslada aquí también. Y aquí también te encuentras pues, con el racismo que tiene la gente de aquí hacia nosotras. Entonces, todos estos temas para mí eran muy importantes. De cara pues a ponerse un espejo, ¿no? A una misma. Yo me puse un espejo delante de mí para ver todas estas cosas. A veces no era bonito, ¿no? Hacer eso, pero era un ejercicio importante para poder poner el espejo a las otras personas, a las personas que participan de esto y así generar algo, ¿no? Pues también otro tema muy importante que para mí era muy importante dejar constancia en este libro es mi madre. Mi madre es cuidadora, limpiadora desde que era niña y aquí también. Ha trabajado, bueno, ahora mismo trabaja de interna también, y era importante como explicar su historia, su vida y lo que supone el trabajo que hace, porque es una cosa de la que tampoco se habla demasiado, y si se habla siempre hablan de esto como gente que no tiene que hablar de esto, que es la gente que cuidada, ¿no? No la gente que cuida. Y yo como hija de mi madre me parece como importante que esté ahí este tema, ¿no? Este libro está para eso, de hecho. Este libro lo hice buscando esa representación que yo no encontré en ninguna parte cuando llegué aquí en 2005. La única representación que encontré fue Boris Izaguirre, que era como la única persona latinoamericana que se veía en los medios y en todas partes. Y me habría encantado ir a la biblioteca. Yo iba mucho a la biblioteca. También hablo de las bibliotecas en un libro. A las bibliotecas públicas de Barcelona y haber encontrado pues este libro, ¿no? Y haberlo leído con 12 13 años y haber dicho, wow, esto es mi vida, ¿no? Yo me siento así. O, y haberme sentido acompañada de esa manera, ¿no? Me habría gustado tener relatos que me acompañasen en mis propios momentos de inseguridad y duda, y de esa manera como generar una comunidad, ¿no? Porque eso es muy importante para empezar ese proceso, ¿no? De sentir que perteneces a un sitio, generar esas redes en las que estás con gente con la que compartes algo. Ahora, por suerte, pues hay muchos más relatos, ¿no?
que se pueden encontrar en las bibliotecas o en redes sociales y tal, y me parece súper importante, pero en 2005 esto no había, esto no existía. Em, entonces, este libro busca un poco eso, ¿no? Como esa representación de esta historia y de todos estos temas para que pues no solo las que hemos vivido todo esto nos sintamos representadas y podamos generar compartir esta red, sino también para que la gente que no tiene esta realidad, ¿no? Pues de golpe como que vea esta realidad, se ponga un ratito en nuestra piel, genere esta empatía que es tan importante para poder iniciar un proceso de cambio. Eh, y bueno, para eso está este libro. No sé si lo está consiguiendo demasiado, espero que sí, pero bueno, ya veremos. El capítulo que voy a leer ahora habla un poco de, pues de cómo es el tema de cuando llegas a Barcelona. Igual leo 2 capítulos porque son muy cortitos y se acaban enseguida porque es un libro bastante ligero, no llega ni a las 200 páginas. Pero bueno, tengo 28 años y son mis memorias, así que creo que tiene bastante sentido que sean historias, que sean capítulos cortitos. El primer día que llegué a Barcelona fue, o sea, el día que aterricé en España por primera vez, fue en 2005, en julio, que era verano y hacía muchísimo calor, como siempre. Y como decía antes, para cualquier persona que es migrante, ¿no? Que ha migrado, una persona migrada, el primer día, la primera experiencia aquí en España es una cosa que yo creo que, yo diría que no se olvida, ¿no? Como que siempre te acuerdas. Y en mi caso es imposible olvidarlo porque me pasó una cosa bastante difícil de olvidar. Así que, bueno, voy a leerlo. Es el primer capítulo del libro, se llama Winnie the Pooh y empiezo ya. De niña nunca fui fan de Winnie the Pooh. Vi unos cuantos episodios, pero nunca me llamó la atención. Me parecía aburridísimo. Nunca hablé con nadie sobre él. Nunca pedí que me regalasen nada con su cara. Ni siquiera le conté a nadie que me parecía aburridísimo. Nada. Borré su existencia de mi mente tan pronto vi aquellos pocos capítulos. A pesar de mi indiferencia, me regalaron un peluche suyo, un peluche gigante de Winnie the Pooh. Fue justo antes de que mi madre, una de mis hermanas mayores y yo nos fuésemos de Lima para vivir en España. Mi otra hermana llevaba en Barcelona ya un año. Yo iba a quinto de primaria en un colegio público de chicas llamado Juana Alarco de Dalmer. Estaba situado en una zona de clase media alta, pero ninguna de las niñas que íbamos allí vivíamos en esa zona. Veníamos de barrios pobres que estaban bastante lejos. Todas las mañanas nos subíamos a un bus que nos dejaba en el colegio y que luego, a mediodía, nos recogía y devolvía a nuestros barrios. Mi barrio estaba en un cerro y había pobreza por todas partes, aunque era peor en los barrios de mis compañeras de clase. Mi madre no se fiaba de los colegios de la zona en la que vivíamos. Nos quería lo más lejos posible de todo aquello, de la pobreza, de la desgracia y del peligro, y por eso se empeñó en que todas sus hijas estudiásemos en la zona alta. Supongo que también lo hizo porque la educación allí era mejor, pero sospecho que la ubicación era más importante que la educación. Ese debía ser el pensamiento que pasaba por la cabeza de todas las madres de todas las niñas que íbamos a ese colegio. Madres que tenían pocos recursos y se esforzaban y trabajaban más para poder pagar los gastos extras en movilidad. Es por eso por lo que cuando mi madre y yo fuimos al colegio a despedirnos y mis compañeras de clase me esperaban con un peluche gigante de Winnie the Pooh que habían pagado entre todas con el dinero de sus madres, aquellas madres a las que no les sobraba el dinero, tuve que sonreír y abrazar a todo el mundo, fingiendo agradecimiento y felicidad. El regalo fue una sorpresa, pero no una sorpresa feliz. Fue una sorpresa porque yo no me llevaba demasiado bien con mis compañeras de clase. No entendía a qué venía un regalo así, para empezar. Era una empollona. Me elegían delegada constantemente y abusaba de mi poder. Por ejemplo, una vez, unas madres hicieron sopa de pescado, chilcano, para todas en el patio. Y no dejé que unas compañeras fueran a probarla hasta que acabaran unos ejercicios que tenían pendientes. No volví a hacer nada parecido porque noté que después de eso perdí la simpatía de varias compañeras. Sin embargo, el día que se supo que me iba a España, mi popularidad volvió a renacer. De golpe, todo el mundo estaba triste y emocionado porque me fuese. Me llenaron de dedicatorias de amor y me desearon buena suerte. Todas nos llevábamos estupendamente. Quizá porque, en el fondo, sabíamos que no nos volveríamos a ver y estábamos abrumadas por los sentimientos encontrados que teníamos. ¿Quién sabe? Quizá algunas estuvieran tristes de verdad. Quizá me habían perdonado por lo de la sopa.
Pero yo, aunque estaba agradecida por el detalle del regalo, cuando cogí el peluche en mis manos, supe con seguridad que más que un regalo acabaría siendo un castigo. El oso de Winnie the Pooh era gigante. No era grande, era enorme. Ocupaba medio cuerpo mío con 11 años. Me costaba cogerlo con las manos porque no llegaba a rodearlo y pesaba mucho para cogerlo con una sola mano. Era imposible. Además, era bastante feo y la calidad del material con el que estaba hecho era pésima. No daban ganas de abrazarlo. Era una... No era blandito, sus brazos eran rígidos y no se podían aplastar. La textura no era nada suave y parecía que estaba tenso. No transmitía ningún tipo de confort, si eso es lo que se busca en un oso de peluche. Cuando lo recibí, tuve que aguantar el peso como pude mientras sonreía agradecida, sobre todo por las madres. Miraba fijamente a mis compañeras intentando averiguar de quién había sido la idea. ¿Quién habría sido la mente brillante de esta despedida o venganza? Como dije antes, nunca había comentado nada sobre Winnie, nada. Nunca había mostrado interés. ¿Cómo podía algo tan aburrido pesar tanto? Y lamentablemente, llevar aquel oso gigante a España suponía dejar atrás cualquier otro juguete. Tenía una osita de peluche que me encantaba y por la que una vez casi me tiré del patio de mi casa al tejado de la casa de abajo porque se me había caído y quería rescatarla. Mi madre me dijo que no la íbamos a llevar a España porque estaba muy vieja y se la regaló a una de mis primas pequeñas. En las maletas de 23 kilos que nos permitía llevar la aerolínea con la que íbamos a viajar, solo cabían las patatas y ramos de albahaca que mi madre tenía que llevar sí o sí, porque seguramente las de España no serían como las de Perú. Había sitio para esas patatas peruanas, que ocupaban media maleta y que comeríamos en 5 minutos, pero no para mi osita de peluche favorita de la infancia. También había sitio para el Winnie the Pooh. Su sitio iban a ser mis brazos. Pero no me quejé en ningún momento. Me entregué a la tarea de llevar el peluche sin poner ningún obstáculo. Había una razón, pero estaba muy asumida y ni siquiera me paré a pensar en ella. Esas madres habían gastado el dinero en el peluche, dinero que seguramente les habría venido mejor invertir en otra cosa, no sé, en comer, aunque fueran 50 céntimos por persona. Era suficiente para que yo cargase con la responsabilidad moral de llevar el peluche encima. Supongo que esa sería la misma razón por la que mi madre dio por hecho que nos lo llevaríamos. Nunca lo hablamos, pero ambas dábamos por sentado que ese peluche iba a meterse en un avión, atravesar el océano Atlántico y vivir con nosotras hasta que muriésemos. Vivir con la culpabilidad de haberlo dejado en Lima y saber que fuimos así de malagradecidas, término que le encanta usar a mi madre para llamar a todo el mundo que no es extremadamente agradecido, no era una opción. No había cariño ni agradecimiento en este acto, solo había miedo al remordimiento y la culpabilidad, y cualquier cosa antes de ser una malagradecida. Dentro del avión, algunos adultos se enternecían al verme con el oso. Otros lo miraban preguntándose en qué diablos estaría pensando al llevar eso en el avión. Una señora de 50 años con un sombrero vaquero miró el oso y luego me sonrió. Si a esa señora le parecía buena idea llevar un sombrero vaquero dentro de un avión, no podía ser buena señal que aprobase mi oso gigante. Los niños se quedaban mirándolo fijamente, deseando tocarlo. Quizá pensaban que el peluche era suave. Después de 10 horas de vuelo, el oso y yo nos habíamos mimetizado en un único ser. Estuvo encima de mí durante todo el vuelo. Vimos juntos las nubes por la ventana, un par de películas, escuchamos juntos Green Day y también vimos a ese niño de la primera fila vomitar de camino a los servicios. Por supuesto, el peluche aterrizó conmigo en España. La escala en Madrid fue un infierno. Hacía muchísimo calor. Mi madre y mi hermana estaban tensas porque no se aclaraban con la puerta de embarque. Iban de un lado a otro. Yo estaba concentrada en encontrar la mejor manera de cargar al maldito Winnie, persiguiéndolas como podía. Solo quería llegar ya a Barcelona con el dichoso oso y sentirme una mártir el resto de mi vida. Estaba agotada. No había podido dormir nada por culpa del puto oso. Ni siquiera lo había podido usar de cojín. Era demasiado rígido, demasiado grande. Y ahora, encima, el calor. Mis brazos iban durmiendo y despertando. Había momentos en los que me planteaba dejar el peluche en algún asiento del aeropuerto, a su suerte, pero la culpabilidad me golpeaba una y otra vez. No podía ser una malagradecida. Las caras de las madres de mis compañeras me perseguían por el aeropuerto. No podía dejar a Winnie a su suerte. De repente, entre el agobio, el estrés, el cansancio, el calor, los brazos adormecidos, la culpabilidad, el sudor y el sueño, empecé a verme a mí misma como alguien que había cumplido con su palabra. Por un momento tuve una buena opinión sobre mí misma.
Me veía desde fuera cargando el peluche como una desquiciada y pensaba que mis compañeras y sus madres estarían impresionadas. Seguramente ninguna de ellas habría hecho lo que estaba haciendo yo. Todo este sufrimiento se acabaría y solo quedaría esta sensación de satisfacción por haberlo conseguido, por haber traído el dichoso Winnie the Pooh hasta España. Pero entonces tuvimos que pasar por una última revisión antes de embarcar en el vuelo a Barcelona. Había una cola bastante larga. El objetivo era inspeccionar las maletas de mano por si alguien había intentado colar algo. A medida que avanzábamos la cola, íbamos viendo cómo los de seguridad tiraban la comida que encontraban en las maletas a un contenedor, sin remordimientos. Mi madre estaba preocupada por las patatas que consiguió colar en nuestra maleta de mano. Mi hermana mayor se reía de ella porque sabía que las tirarían y le encantaba tener razón. Le había dicho que no trajese patatas. Yo aún guardaba cierto rencor por las patatas que mi madre había preferido guardar en mi maleta, quitándole sitio a mi peluche favorito. Sin embargo, había algo en esa situación de estar esperando a que unos revisores mirasen tus objetos personales que hacía que estuviera tensa. Me daban igual las patatas, pero me parecía muy triste que las tirasen. Era como si eliminasen parte de nuestro pasado, del de todos los que estábamos en esa cola. Sus maneras hacían que hasta una niña de 11 años se diese cuenta de que todo aquello era muy violento. Quizá no solo eran patatas, eran nuestra forma de aferrarnos al sitio del que veníamos, y para ellos, una forma de decirnos que ya no estábamos, que ya estábamos en otro sitio. O quizás solo era una medida de sanidad y cosas de aeropuertos. Qué diferentes se sienten las cosas cuando no viajas por ocio y lo haces para sobrevivir. Finalmente llegó nuestro turno. Como yo era la pequeña, mi madre me dijo que pasara la primera. Dejé el oso y la maleta en la cinta. Pasé por el detector de metales. Todo en orden. Iba a recoger mis cosas cuando vi que los revisores miraban el Winnie the Pooh y comentaban algo que no pude oír. Cogí mi maleta. Ellos cogieron mi peluche. Mi hermana estaba pasando por el detector cuando me di cuenta de que uno de los revisores había sacado un objeto punzante. Vamos a llamarlo así, objeto punzante. No era un cuchillo, tampoco una navaja. Era muy sofisticado, pero estaba claro que tenía la misma función que un cuchillo o una navaja. Cogió el Winnie the Pooh con mucha destreza. Seguramente lo habría llevado mucho mejor que yo en todo el viaje. Además, parecía tener bastante maña con los peluches. Pero estaba claro que no les tenía ningún cariño, porque comenzó a clavarle el objeto punzante en el cuello, en la barriga, en las piernas, en los brazos, dentro de las orejas, en los ojos, otra vez en el cuello. Hurgó de nuevo por el ojo, de nuevo por las orejas, y había algodón por todas partes. Era una masacre. Revisó por dentro del ojo y de la barriga de nuevo, una última vez. Cuando acabó de destripar mi peluche, me lo devolvió. No había ni una pizca de vergüenza o arrepentimiento en su cara. No hizo nada por hacerme saber que sentía mucho haber asesinado a mi peluche delante de mí, de que le sabía mal, aunque fuese su trabajo. Tenía la mirada limpia, como si no hubiera hecho nada malo. Le devolvió un peluche hecho trizas a una niña pequeña que iba con coletas y tenía los mofletes a punto de reventar y no mostró ninguna lástima. ¿Cuántos peluches había destrozado ya para tener tal serenidad después de hacer aquello? Me quedé mirando el peluche, intentando recordar por qué le había cogido tanta manía. Ah, sí, era gigante y pesaba mucho. Ahora ya no pesaba tanto y se veía más pequeño, más frágil. Ah, sí, las madres de mis compañeras de clase, el dinero de las madres de mis compañeras de clase. La violencia me hizo ser consciente de golpe de que aquellas madres habían gastado su dinero en un regalo para mí, un regalo que yo había despreciado y en lo injusta que había sido. Tan injusta como la situación, como el estado actual del peluche. El ojo del oso estaba colgando, a punto de caerse. Todo ese dinero perdido, además, de una forma devastadora. Su brazo izquierdo también estaba a punto de romperse. Le salía espuma de algodón por todas partes. Ya no parecía aburrido. Sinceramente, ni siquiera parecía un oso. Ese momento de satisfacción por haber conseguido traer el peluche se había desvanecido. Ahora solo estábamos el oso y yo, con el mismo desconcierto en la mirada, una bienvenida muy simbólica a España, porque lo que le habían hecho al oso no era muy distinto de lo que le estaban haciendo a las otras personas de la cola. Me acuerdo bien de lo humillada que me sentí y de la vergüenza que pasé delante del resto de la gente que estaba ahí. No defendí al oso, no dije nada. Me quedé paralizada. ¿Cómo puede defender una niña su oso de peluche de unos revisores? Tampoco nadie me defendió a mí.
Acuchillaron el peluche de una niña y nadie dijo nada. Todos estaban preocupados por poder colar el queso, las patatas o las verduras que traían en sus maletas. Un oso de peluche no es más importante que unas buenas remolachas. Quizá si el revisor hubiera acuchillado unas remolachas peruanas, todos se habrían escandalizado y aquello se habría convertido en una masacre. Pero no, solo era una niña y su peluche horroroso. Estaba en medio de la escena del crimen, intentando decidir si aún se podía considerar que era una mártir, cuando se me acercó mi madre, a quien solo le importaba su comida. Esos feos me han hecho, esos feos me han hecho tirar la comida. Al menos a ti no te han dicho nada por las patatas, me dijo. Joder, era verdad. Las dichosas patatas consiguieron pasar la revisión sanas y salvas. Mi hermana cogió el oso, lo observó y se empezó a reír a carcajadas. ¿Te das cuenta de que estaban buscando droga, no? Pensaban que llevabas droga en tu Winnie the Pooh, dijo entre risas. Claro, era eso, buscaban droga. Mi madre se empezó a reír también. A mí no me hacía gracia, pero tampoco tenía ganas de llorar. Estaba en shock. Acababa de arrastrar ese peluche durante más de 15 horas por 2 continentes distintos y lo habían acuchillado delante de mí en cuestión de segundos. Esa era la primera experiencia que vivía en España. Yo también me puse a reír con ellas, no porque me pareciera gracioso, sino por encajar y no parecer estúpida. Y porque, joder, estaba muy cansada. Ya está. Este es el capítulo con el que empieza mi libro, Marrón. Y bueno, espero que lo leáis y que os guste. Adiós. Gracias.